Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 20 de junio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, comenzamos el discurso del monte. Parece tomar un giro nuevo orientado más en particular hacia los discípulos, es decir, hacia los miembros de la comunidad cristiana de Mateo y de todos los tiempos. La medida que usen, los usarán con ustedes. ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? El contraste exagerado entre la mota y el ojo ajeno y la viga en el propio puede reflejar un proverbio popular de entonces que aguda observación de las faltas de los demás, en contraste con la tolerancia hacia los defectos del propio carácter. Es tema común en muchos refranes de todas las culturas e idiomas. Con la enseñanza del Evangelio de hoy, Jesús pretende llamar la atención de sus discípulos sobre un peligro que los ronda: constituirse en élite, creerse superiores y apartarse de los demás como los fariseos. Eso significa fariseo, separado. El sentido que tiene aquí el verbo juzgar no es simplemente hacerse una opinión o algo que difícilmente podremos evitar, sino juzgar duramente, es decir, condenar a los demás, como se dice en el pasaje paralelo de Lucas: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. No debemos juzgar y condenar a los demás con muchas razones, entre otras, por estas tres. Primero, el juicio pertenece solamente a Dios y no a nosotros, porque solo Dios conoce el fondo del corazón del hombre. Constituirse en jueces de los demás es una osadía irresponsable. Dios nos acepta y ama a todos tal y como somos, y nos mira con amor de Padre que disimula las faltas de sus hijos, a quienes ve a través de su propio Hijo Jesucristo. Si anteriormente, a lo largo del discurso del monte, Jesús ha hablado del perdón, de las ofensas, del amor, incluso al enemigo, para tratar de acercarnos siquiera un poco a la perfección de Dios, ahora está apuntando a la imitación de su misericordia, como dice el libro de la sabiduría. Dios se compadece de todos, porque lo puede todo. El Señor, que es amigo de la vida, perdona y corrige a los que caen para que se conviertan y crean en Él. 2. La medida que usemos con los demás, la usará con nosotros. Eso no quiere decir que Dios, a quienes no menciona directamente en el texto por respeto, nos juzgará con nuestra medida injusta e inmisericordia. Ese no es su estilo. Pero ciertamente quien obra así con los demás se expone a un juicio más severo para él mismo. Dios tendría, digamos, dos medidas para su juicio: una de justicia, otra de misericordia. Él los medirá con la que utilicemos nosotros con los hermanos. Es la misma enseñanza de la parábola del deudor insolvente, que es perdonado y no perdona, o la contienda en la petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas. El que condena al hermano se autoexcluye del perdón de Dios
y cae bajo la jurisdicción de la ley, que no deja de acusarlo y condenarlo como imperfecto que es. 3. Todos somos imperfectos, tanto y más que los otros, aunque juzgándolos con superioridad, los despreciamos. Tal actitud desprovista de amor proviene de nuestra propia ceguera que nos impide ver nuestros defectos. Mantener inconscientemente tal postura es hipocresía redonda, cuyo modelo en el Evangelio son escribas y fariseos. Es muy vieja la costumbre de criticar a los demás y así creernos justificados nosotros mismos como mejores. Pero la experiencia demuestra que los más críticos, los que creen ser perfectos, sábelo todo y tener la mejor solución para cualquier problema, suelen ser los que menos hacen y aportan a los demás. Una mirada al espejo, un vistazo a nuestra pequeñez e insignificancia, a nuestra viga en el ojo, minimizará sin duda los errores de los otros y nos hará más tolerantes y acogedores, pensando que los demás también tienen que soportarnos a nosotros. Conocer nuestras propias limitaciones, admitirlas y aceptarlas, nos enseña a saber, a estar y a vivir con los demás. Así caminaremos en verdad y sencillez, con ánimo de compañerismo, tolerancia y comprensión hacia los demás sin condenarlos. Si Dios es optimista respecto del hombre y lo ama a pesar de todo, el discípulo de Cristo ha de ser lo mismo respecto a sus hermanos. Este es un camino más seguro para la realización y la felicidad personal que la trampa del engreimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.